Viniendo del desierto de la Tatacoa a la altura de Saldaña, que es un municipio que queda por ahí cerca, tuvieron un accidente. Se dieron de frente contra un bus. Un duelo se vive completamente distinto cuando estamos de la mano de Dios a cuando estamos solos. Que mucha gente dice, es que no entiendo. Aquí no se trata de entender, es que no lo vamos a entender nunca. Se trata de aceptar y de abrazar ese dolor y, como decías tú, resignificarlo. Todo, absolutamente todo, lo bueno y lo no tan bueno, hacía parte del plan de Dios. Le digo, ¿qué fue lo que viste en mí que quisiste compartir tu dolor conmigo? Bienvenidos a Inspirados. ¿Te has preguntado qué significa vivir una vida con Dios? ¿Cómo tenerlo en los diferentes ámbitos de tu vida? Pues nosotros sí, y por eso en Inspirados queremos que juntos podamos dar respuestas a esas preguntas que nos hacemos en el día a día sobre Dios. Porque este es un espacio para cuestionarnos, para aprender, para conversar sobre Dios y lo que significa estar caminando con Él. Es así como juntos, desde nuestras diferentes realidades, podremos construir una fe donde solo Dios basta. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros amigos de Inspirados que en este momento nos están escuchando. Hoy tenemos a una persona muy especial con mucho que contar sobre Dios y sobre el amor de Dios. Y bueno, antes que eso y antes de dar paso a nuestra invitada de hoy, hola Flaquita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Au? ¿Cómo están todos? Bien, Davidcito, la verdad muy contenta de estar aquí, muy contenta de este tema, de nuestra invitada y de compartir pues este episodio contigo. Hace rato no grababa un episodio, entonces pues la verdad que Dios sea el que fluya en este episodio y que sea de fruto para todas las personas, que realmente es lo que pues siempre buscamos con cada episodio. Perfecto, gracias Flaquita, también me alegra que estemos acá. Y nada, damos ahora sí paso, les presentamos a Marta. Marta es una madre que hoy tiene una historia por contar, básicamente. Una historia en la cual Dios precisamente ha tenido un gran protagonismo y vamos a hablar un poquito alrededor de eso. Hola Marta, ¿cómo estás? Hola Laura, hola David, ¿cómo les va? Gracias por haberme invitado y bueno, espero que mi historia toque muchos corazones, no solamente porque es mi historia, sino por toda la obra que Dios ha hecho en nosotros a partir de un momento duro en la vida. Bueno, entonces empecemos por que le contemos a las personas quién eres, qué haces, a qué te dedicas y empecemos también a contar un poquito precisamente de esa historia que nos tiene aquí hoy hablando. Bueno, pues como les dijo David, yo soy Marta Cecilia Moreno, ayer cumplí 50 años. Feliz cumpleaños atrasado. Gracias. Estoy casada hace 25 años con Octavio. Tenemos una familia muy especial, muy hermosa, que han sido como nuestro motor toda la vida. Tenemos 3 hijos, bueno, digamos que 5, porque perdimos 2 en la concepción en el vientre. Luego llegó David, que David pues hoy tendría 20 años. Susi tiene 18 y Sarita tiene 13 años. Ese es nuestro hogar. De profesión soy administradora de empresas con especialización en mercadeo, en gerencia de marketing. Trabajé 12 años en una entidad financiera, otros 12 años en un colegio y hoy por hoy, bueno, también tuve un emprendimiento de café, una comercializadora de café durante casi 4 años y hoy por hoy, porque siento que es parte del plan y el propósito de Dios en mi vida, pues estoy encargada, soy la directora de la Fundación Puro Love, que ya más adelantico les cuento de qué se trata. Pues soy mamá, soy hermana, soy hija, tengo muchos roles en la vida. Y lo más importante es que soy una hija muy amada de Dios. Les paso a contar un poquito la historia pues que hoy nos reúne y hoy nos trae acá. Pues les cuento que David llegó más o menos a los 4 años y medio, 5 de casados después de haber buscado mucho un bebé. Como les dije, ahora perdimos el primer bebé, luego quedamos en embarazo y creo yo que fue pues un milagrito, un regalo de Dios. La Virgen de Guadalupe nos anunció que estábamos esperando a David en su santuario, o sea, así lo sentimos mi esposo y yo, y fue pues nuestra primera gran bendición. Pues David ya creció, ya luego llegó Susi, después de David tuvimos la segunda pérdida y bueno, ya llegó Susi y luego llegó después de 7 años Sari. Muy bonito este tema de ser papás, muy hermoso, es un cambio de vida completo, pero lleno de magia, lleno de cosas lindas y pues realmente me estrené como mamá
con el monito, como le digo yo, con David. Un mono hermoso, porque para qué, era una cosa de locos, hermoso ese mono. Y bueno, y él fue creciendo, participando en su colegio de todas las actividades apostólicas, era, era músico de alma, porque desde muy pequeñito empezó a formarse con el tema de la batería, entonces aprendió a tocar batería, ya sabía tocar bajo, estaba en el coro y en la banda del colegio, participaba de todas las actividades apostólicas y espirituales que también el colegio le brindaba, también súper deportista, de pequeño participaba pues y entrenaba fútbol y ya luego encontró que su verdadera pasión era el básquetbol, entonces se dedicó al básquet, estaba en el equipo de básquet del colegio, también participaba en clubes de básquet por fuera, fue pues como muy entregado a esas cosas que finalmente, y aquí es como uno de los primeros tips que yo quisiera dejarles, y es que cuando los hijos te piden cuerda en cosas bonitas, en cosas positivas, que van a ser factores de protección para ellos, miren, no lo duden, porque siento que eso los forma de una manera diferente, eso les da herramientas para la vida, les da disciplina, les da una percepción de la vida completamente distinta. Entonces yo sé que a veces las posibilidades económicas no son tantas, pero les prometo que si uno busca, encuentra cosas en las que realmente puede participar sin tener que hacer un esfuerzo grande económico. Entonces, pues creo que ese es como el primer mensaje, porque David pedía cuerda todo el tiempo, que quiero estar en el equipo, que quiero ir a clases de no sé qué, que quiero, y yo vivía como, yo le decía a mis amigas que le iba a poner un letrero al carro, que dijera, aquí hay una ruta de transporte que se llama Santra, y yo decía, voy a ponerle un letrero al carro que diga Santra, Medellín, Envigado, porque me la pasaba corriendo todas las tardes con ellos de clase en clase. Y no solo de clase en clase, sino también acompañándolo en esos grupos infantiles en un comienzo y luego juveniles, católicos, espirituales y apostólicos. Y eso hace toda la diferencia porque él se formó en estos grupos y ahí también construyó una amistad muy linda con un grupito de amigos que, como digo yo, fueron amigos en Cristo. Y eso también es muy distinto. Entonces, bueno, la vida transcurrió, ya llegó el momento de graduarse. Se graduó en junio del 2021. Nosotros pertenecemos a un movimiento católico que se llama Regnum Christi. No sé si lo conocen, pero está pues como expandido por todo el mundo. Y somos familia misionera desde hace 16 años más o menos pertenecemos a un grupo que se llama Familia Misionera y eso que hace que vamos durante la Semana Santa siempre a hacer misiones a un lugar apartado de la ciudad. Y es muy bonito porque también pues los niños se dan cuenta que son unos privilegiados y que estamos en este mundo es para servir. Entonces es un apostolado que para nosotros pues ha sido como un antes y un después porque podíamos servir juntos, porque crecimos también en el amor a Dios y en esa fe desde ahí. O sea, fueron muchos los factores que nos ayudaron a crecer en fe como familia. Bueno, como les decía, entonces se graduó y en el Regnum Christi hay una posibilidad para ellos que es que los que quieran casi que levantan la mano y dicen, yo me quiero ir de colaborador. ¿Y qué es ser colaborador? Es que donan un año de sus vidas al servicio de la comunidad. Entonces hacen como todo un proceso de selección, por decirlo así, donde tienen que presentar unos escritos, unos ensayos, unas propuestas, donde tienen que hacer entrevistas, bueno, una cantidad de cosas. Y si les dicen que sí, ya quedan en disposición de irse al lugar que les asignen. Podría ser cualquier parte del mundo. En el caso de David y de Juandi, pues aquí voy a meter a Juandi. Juandi era su mejor amigo desde los 3 años con otro joven que se llama Simón. Eran 3 amigos inseparables, ya luego se les fueron uniendo otros amigos, pero esos son los 3 amigos que yo les digo que construyó en Cristo. Con Juandi los dos levantaron la mano y dijeron, nos queremos ir de colaboradores. Entonces, en un principio, les dieron como destino Palermo, Italia. Empezaron a estudiar italiano porque no tenían ni idea de italiano. Empezaron a estudiar italiano, se formaron, bueno, hicieron como todo y cuando llegó la hora de pedir la visa, no se las dieron.
3 veces, imagínense, 3 veces fuimos Dios. a Bogotá, pues porque está ya la oficina de visado de Italia. No, no se las dieron 3 veces y no entendíamos por qué. Hoy por hoy entendemos por qué. Pero en ese momento pues no entendíamos si todo estaba en regla, todo estaba perfecto. Entonces pues la decisión fue de parte del Regnum Christi decir, bueno, entonces tenemos que buscar otro destino y a David le dieron como destino Chihuahua, México. Y a Juan Di le dieron como destino, porque Juan Di era menor de edad, David en ese momento ya tenía 18 años, entonces a Juan Di le dieron como destino el eje cafetero y Medellín. Iba a estar dando un año de su vida, entre Medellín y el eje cafetero, y David a principios de enero del 2022 ya se iba para Chihuahua a dar su año de colaborador. Y bueno, para resumirles la historia, llegó ya como el momento en que se tenían que preparar. Entonces uno de los sacerdotes de, pues, legionario de Cristo del Regnum Christi me llama y me dice que él recomendaría que estuvieran el fin de año compartiendo con los sacerdotes en la casa de los padres aquí en Medellín, para que se fueran habituando, como para que tuvieran un poco más de, como no se llama ritos, es como de hábitos de lo que les iba a tocar Que no vivir. fuera tan difícil, pues, que no fuera como Como una experiencia tan previa. brusco. Exacto, o sea, como que sí, Tan se fueran brusco el cambio. habituando realmente a lo que les iba a tocar vivir. Entonces, pues yo recuerdo que le dije al padre en ese momento, le dije, sí, padre, me encanta la idea, me parece genial, pero, literal se lo dije, pero déjeme por favor que este fin de semana tenemos una salidita a una finca con unos amigos y quisiera que ese fuera nuestro último paseo. Así literal se lo dije. Resulta que el padre me dijo, está bien, entonces que se venga el lunes, no sé qué. ¿Por qué le dije eso? Porque él cambiaba cualquier plan por estar con los padres. Y entonces ahí todo el mundo me pregunta, ay, entonces él quería ser padre. Pues cuando estuvo pequeño tuvo su inquietud vocacional, pero fue acompañado y guiado. Y no, realmente pues hasta ese momento no quería ser padre. Le gustaban mucho las niñas, le parecían muy lindas, admiraba mucho la belleza femenina. Entonces, pues creo que no. Entonces, bueno, él cambiaba cualquier plan porque se sentía muy cómodo, se sentía muy a gusto estando en ese ambiente de los novicios, de los sacerdotes, podía ser él, porque la gente cree que es que estar con ellos es aburrido, es denso, es horrible y que rezan todo el tiempo. Sí, claro que rezan, pero se la pasan genial, o sea, hacen deporte, escuchan música, leen, hacen chistes, bromean, o sea, pasan delicioso. Entonces, pues a David le encantaba estar en compañía de ellos todo el tiempo. Resulta que, bueno, nos fuimos al paseo, regresamos el domingo, el lunes ya se tenía que ir a la casa de los padres y rápidamente, pues les cuento, ese día estábamos los dos solos en casa. Él hacía mucho tiempo no hacía eso y era que se iba a mi cama y nos arrunchábamos porque era súper cariñoso, súper tierno. Entonces nos arrunchábamos, nos abrazábamos. Yo saqué mi celular, nos tomamos una foto, acabamos de levantar horrible, pero esa foto para mí hoy por hoy es un recuerdo increíble. Ya se me va a arrugar un poquito la voz. Ya luego de eso ya nos levantamos y nos pusimos a terminar de organizar la maleta. Fue muy bonito. En ese momento, bueno, ya llegó la hora, llegó Juan Di a recogerlo, su mejor amigo llegó a recogerlo. Él salió con su maleta y pues cosas de Dios, yo cogí y empecé a grabarlo cuando salía con la maleta y fue muy curioso porque pues cuántas veces él no se había ido y yo nunca había hecho eso. Recuerdo que solo lo había hecho la primera vez que se fue de misiones solito, porque ya había crecido, entonces la familia íbamos a misiones aparte y él iba con el grupo de jóvenes. Entonces creo que había sido la única vez que lo había grabado y ese día fue muy especial y él hasta me dijo, ay, ma, y yo le dije, ay, no importa, déjame grabarte. Y pues sí, fue como el último video que guardo de él. Ese día se fue, yo recuerdo que como siempre que salía, yo le di un beso, un abrazo, la bendición.
y ya, y yo me quedé supuestamente ante él tranquila, como siempre lo hacía. Pero yo les prometo que cerré esa puerta y yo estaba destruida. Recuerdo que me senté en un sofá y empecé como a hablar con Dios, tratando de buscarlo como a través de una ventana. Y le decía al Señor que era incontrolable, o sea, no paraba de llorar. Y le decía a Dios, oye, ¿por qué estoy así? ¿Porque es la primera de muchas o es que es la definitiva? Y bueno, en ese momento no lo entendí porque lloraba y lloraba y lloraba. Y bueno, eh, obviamente después entendía por qué estaba así. En ese momento no sabía por qué. Eso fue un lunes. El miércoles eh, nos encontramos en el colegio de donde él se graduó, porque pues como pertenezco al movimiento, al Regnum Christi, pues yo tenía que ir a estar con un grupo y demás, y él estaba en el colegio haciendo su trabajo como colaborador, mientras que se iba pues en enero a Chihuahua. Entonces me lo encontré, nos abrazamos, volví a sacar el celular para tomarnos una foto. Fue lindo y él ya se fue. Le dije, estás divino, qué belleza. Bueno, volví a sacar la foto, nos tomamos la foto, ya lo despedí otra vez, el beso, el abrazo, la bendición, y yo me monté en ese carro otra vez llorando. No entendía por qué. Y el viernes, ya el jueves, creo que fue el jueves, o el mismo viernes, ya no me recuerdo, que se iba a ir al desierto de la Tatacoa, que iban a ir un grupo de jóvenes con el padre Jorge, que era el padre que los acompañaba en su proceso de colaboradores, y que se iban a ir, y yo decía, no puede ser, o sea, eso queda lejísimos, de Medellín, eso es como 9 horas, yo no sé, eso es una cosa lejísimos. Y me dijo, no, ma, tranquila, nada va a pasar. Eh, fresca, que estamos con el pater, le decían al padre, estamos con el pater y estamos con Dios, o sea, no pasa nada. Bueno, yo sí me quedé muy intranquila. En resumidas cuentas, ese fin de semana, el sábado, nosotros estábamos en misiones de Adviento, misiones de un día, y yo tenía una cosa en mi corazón es que no sé ni cómo explicarles. Alguien me preguntó por David en misiones, yo me tuve que sentar y lloramos, y yo lloraba y lloraba y lloraba incontrolablemente. La mamá de Juan Di también estaba con un sentimiento muy similar. Ese día pudimos saber algo de ellos y eso me tranquilizó porque en el día no sabíamos nada. Al otro día, el domingo, él me escribe y me dice que estaban en Eucaristía y que ya salían a Medellín, que me iba a ir hablando, que me iba a ir contando cómo iban. Entonces yo le alcancé a decir que listo, que siquiera pues me había hablado y que pues sí, que me fuera contando. Inmediatamente terminó eso, él alcanzó a leer como la primera parte del chat, y ya luego yo le escribí, le dije, bueno, mi amor, me cuentas, te mando la bendición, que me da muy duro porque sé que él no alcanzó a leer esa bendición. Bueno, y ya viniendo de Saldaña, viniendo del desierto de la Tatacoa, a la altura de Saldaña, que es un municipio que queda por ahí cerca, pues tuvieron un accidente, se dieron de frente contra un bus. Venían en el carro Juan Di, David, el padre Jorge y otro joven que se llama Steven. Ese día nosotros recibimos la noticia y pues la noticia más dura que uno de mamá puede recibir. Recuerdo ese momento y de verdad se me arruga un poquito el corazón porque es muy fuerte saber que ya tu hijo no está. Fue muy fuerte porque cuando nos llamaron, pues yo sabía que algo había pasado. Inmediatamente empecé a gritar como una loca y decía, David, David, David. Decían, sí, el padre que nos dio la noticia dijo, sí, sufrieron un accidente trágico y David murió. Y yo después, y Juan Di también. Y el padre Jorge también. Y claro, preguntamos por otra persona que siempre estaba con ellos, eran 4 que estaban todo el tiempo juntos y la otra persona, por gracia de Dios, estaba en otro vehículo
Entonces era otro joven que no conocíamos mucho, pero un ser humano, pues porque ya ahora conocemos a su familia y increíble. Entonces murieron los cuatro en ese accidente. Ya se dieron cuenta, yo he sido muy llorona toda la vida y paradójicamente en ese momento estaba muy desesperada, pero no sé si fue, no, yo sí sé que fue, o sea, es gracia de Dios y también el shock de la noticia. No derramé ni una sola lágrima. Yo recuerdo que solamente agaché mi cabeza y se lo entregué a Dios. Le pedía profundamente que no me lo dejara ir a ninguna otra parte, que Él era su hijo y que lo recibiera a Él, que por favor le perdonara todos sus pecados, todas sus culpas, todo lo malo que Él hubiera podido haber hecho en la tierra, pero que se fuera al cielo, que la Virgencita me lo tomara de la mano y se lo entregara a Dios. Eso era lo único que yo pedía. Yo cerré los ojos y solamente oraba y se lo entregaba a Dios. Le decía, también pensé en ese momento que definitivamente David no era para este mundo, que era del mundo sin ser del mundo, porque era un chico diferente y tenía tantas ganas de que más y más personas conocieran el amor de Dios y tuvieran una experiencia de Dios, que aquí estaba limitado en tiempo y en espacio, porque pues él solamente estaba en Medellín, ahora que se iba a Chihuahua, pues solo Chihuahua, y el tiempo era muy corto realmente, pero estando en el cielo ya no tenía límites. Entonces, eso fue como lo primero que pensé cuando recibimos la noticia. Le agradecí mucho a Dios por haberme prestado ese hijo amado durante 18 años y se lo entregué y se lo devolví. Eso fue como el momento pues más duro de nuestra vida y ahora ya paso a una parte que nosotros hemos llamado el cielo. ¿Por qué el cielo? Porque desde hace 2 años y 5 meses, bueno, ya casi 2 años y medio, hemos podido experimentar el cielo en la tierra. Y ahí va otra cosita que quiero también como dejarles en el corazón, y es que un duelo se vive, creería yo, que completamente distinto cuando estamos de la mano de Dios a cuando estamos solos, porque, porque mira, la gente mientras pasan las honras fúnebres, esos momentos tan duros, la gente está ahí y de verdad nosotros tuvimos un acompañamiento increíble y hoy por hoy lo seguimos teniendo. Gracias a Dios porque tenemos una comunidad hermosa, porque tenemos gente demasiado especial. Sin embargo, por lo que he podido acompañar a otras mamás, me he dado cuenta que ese acompañamiento dura muy poco, dura en esos momentos, pero después la gente te deja solo. También muchas veces por respeto humano, por prudencia, por muchas razones, pero puede que sigan acompañándote en silencio, pero ya ese acompañamiento personal, físico, no está tan claro y uno sí necesita eso. Pero con Dios nunca te vas a sentir solo, nunca. Él se encarga de mandarte una cantidad de consuelos, una cantidad de obras y de manifestaciones hechas personas. Entonces ha sido para nosotros vivir el cielo en la tierra, increíblemente después del dolor más profundo que podamos haber sentido en la vida. Y pues solo tenemos palabras de agradecimiento con Dios por esos regalos tan hermosos que nos ha dado. Tengo muchas Mm, historias, no sé hasta dónde puedo contar las historias que tengo, eh, pues porque han no, pues sido, primero como que cuando estabas diciendo lo de que como que agachaste la cabeza y se lo entregaste, Dios, eso me tocó muchísimo, como que lo primero que pensé fue como María literalmente cuando guarda todo en su corazón y como que entregó a su hijo, como ya, yo supongo que hizo exactamente lo que tú hiciste, pero literal creo que solo es gracia de Dios, o sea, no hay otra explicación que esa para un momento tan duro. Hacer eso, o sea, es que eso no es humano, o sea, yo creo que eso es literal divino, o sea, una actitud así está fuera de todo como emociones, o sea, es demasiado. Y ahí quería preguntarte, era como que decías que hubo muchas manifestaciones en personas y todo como
si nos pudieras contar como qué fueron esas cosas que tú dices, como que lo vivimos en Dios por esto, esto y esto, porque hicimos esto, no sé, como porque pienso que mucha gente puede estar pasando lo mismo, pero como cómo saben qué es vivirlo en Dios, o sea, qué hicieron ustedes en sí. Pues mira, tuvimos primero el privilegio de que la novena fuera una misa diaria. Por eso digo yo que pues buscar una comunidad que te apoye, en la que tú puedas aprender, con la que puedas crecer, es hermoso. Y me voy a detener ahí un poquito porque yo hoy por hoy creo firmemente que Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Y creo que cuando hoy miro para atrás, creo que todas las personas que Él ha puesto durante toda mi vida en mi camino, los lugares en donde he podido trabajar, estudiar, compartir, hacer apostolado, bueno, qué sé yo, todo, absolutamente todo, lo bueno y lo no tan bueno, hacía parte del plan de Dios. Porque, pues, solo una cosita, por ejemplo, yo trabajé pues en un colegio 12 años y renuncié justo antes de pandemia. Gracias a Dios, la gente maldice y critica y habla pestes de la pandemia. Sí, sé que para algunas personas fue complicado, fue muy duro. Y incluso para nosotros también, o sea, el encierro, el agotamiento, bueno, muchas cosas. Pero hoy yo me devuelvo en el tiempo y digo, gracias Dios. Pude tener a mi mono 24/7 a mi lado y sé que era parte del plan de Dios, porque disfrutamos demasiado como familia, cocinábamos juntos, jugábamos, bailábamos, cantábamos, o sea, ¿qué no hicimos en familia? Y tenía a mi hijo todo el tiempo, de principio a fin en el día, en una edad en la que ellos pues nunca están en la casa. Y en ese momento, pues yo pude disfrutarlo plenamente. Entonces, parte del plan de Dios. Otra cosita que digo, parte del plan de Dios, y es que justo antes de empezar la pandemia, yo me lancé a, a tener un equipo de señoras. En ese equipo, pues lo que hacemos es crecer en la fe, en espiritualidad, en servicio, en amor, nos formamos, bueno, muchas cositas. Y era la primera vez pues, que lo hacía. Y eso hacía, valga la redundancia, que yo me tuviera que formar y preparar para esos encuentros. Entonces tenía que leer la palabra, tenía que profundizarla, tenía que buscar casos de vida, tenía que hacer una cantidad de cosas que hoy por hoy digo parte del plan de Dios. Y no solamente en ese momento, sino que hoy sigue siendo parte del plan de Dios, porque es un equipo de señoras que me ha apoyado, que ha orado por nosotros, que ha estado ahí, y creo que esos son esos angelitos que Dios nos manda con nombre y apellido. Entonces todo ha sido parte del plan de Dios. Tanto que por ahí hay un autor, pues que ahorita vive en Bogotá, que pues la historia es muy larga, pero se las voy a contar resumida. Él se enteró de la noticia, ya estaba escribiendo algunas cosas. Finalmente, después de casi 1 año y medio, nos contactó, nos escribió y nos dijo, oigan, yo estoy escribiendo un libro inspirado en su hijo. ¿Qué? Nosotros no teníamos ni idea de ese señor, no lo conocíamos, no sabíamos absolutamente nada. Y me devuelvo a lo que te acabo de decir. ¿Cómo dio con nosotros? Porque su cuñado, o sea, él lo tenía en su casa y duró 1 año y medio buscándonos y no sabía que él tenía el contacto ahí en su familia. Su concuñado fue un compañero de trabajo de mi esposo. Entonces, ¿qué parte del plan de Dios? Porque así fue que nos contactó. Después de mucho buscar, él lo tenía ahí y bueno, finalmente se dio cuenta que que él le podía dar el contacto. Y bueno, tantas personas que el Señor ha puesto en nuestra vida, tantas personas orando por nosotros. Miren, uno a veces en estos momentos, yo se los digo, a veces como que en un principio recién, yo decía, no tengo alientos de nada, es que no tengo ganas de nada, ni siquiera de rezar, no quiero. No era, físicamente era un agotamiento y un dolor tan profundo que yo decía, no quiero, es que no quiero.
Y es ahí cuando toda la comunidad, cuando todas las personas que te aman rezan por ti y te sostienen. Y de verdad que nosotros vivimos inmensamente agradecidos porque cuando nosotros no teníamos alientos, había personas que sí tenían alientos por nosotros y nos sostuvieron. Y Dios escucha todas esas oraciones, las oraciones de intercesión son supremamente valiosas. Y todos los días lo confirmamos y lo confirmamos y lo confirmamos. Entonces ha sido hermoso poder contar con eso. Mira, mucha gente me ha dicho cómo se lleva un duelo y pues cómo se vive esto, pues de la mano de Dios. Mira, yo siempre he dicho dos cosas. Primero es con una señora incluso que tuve la oportunidad de conversar, que también su hijo falleció. Yo le decía, ¿estás brava con Dios? Y me decía, sí. Y yo le dije, tienes todo el derecho. Si le quieres reclamar, reclámale. Si le quieres gritar, grítale. Si le quieres decir lo que tú quieras, estás en todo tu derecho. Tú eres su hija. Díselo. Pero vuelve donde él. Yo recordaba en mi época de joven que a veces mis hermanos renegaban y se enojaban con mi papá por si de pronto en algún momento no los dejó salir o no les dio la plata para la rumba que necesitaban o qué sé yo. Y se ponían furiosos. Y a los 8 días otra vez tenían que volver donde él porque él era el que les daba el permiso y les daba la plata. Entonces eso le decía yo a la señora, mira, puedes pelear con él, le puedes reclamar, puedes estar brava, lo que tú quieras, pero vuelve donde él. Él siempre te está esperando. Y cuando uno le dice sí al Señor, Él se encarga de desbordarse en amor, en consuelo, en gracias, en regalos. Es una cosa que yo no les puedo explicar. De verdad, yo lo evidencio todos los días con muchas cosas, con cosas tan chiquitas como que me llega un pajarito azul todo el tiempo y yo sé que es un regalo de Dios que me quiere decir, aquí está David acompañándote. Y me pueden decir loca y lo que ustedes quieran, pero para mí esa presencia de ese pajarito azul, cada que hablo de él, cada que estoy como con el corazón arrugadito, aparece y es un ánimo distinto, es una cosa que finalmente Dios se las arregla para consolarme. Siento el abrazo de la Virgencita María todos los días, todos. Particularmente pues les cuento que he sido devota de la advocación de la Virgen de los Dolores, desde muy niña, imagínense. Y hoy por hoy uno ese dolor con ella. Y mucha gente también me ha preguntado que si yo estaba brava con Dios, que si le he reclamado. Y la verdad no, sería muy mentirosa. Sería muy mentirosa si les digo que sí, no. Lo único que yo he hecho, pues es darle gracias a Dios porque me prestó un hijo de 18 años y porque aprendí mucho de él, porque pasamos momentos hermosos. Agradecerle a Dios y preguntarle a la Virgen una cosa, y es que muchas veces todavía lo hago. Le digo, ¿qué fue lo que viste en mí que quisiste compartir tu dolor conmigo? Todo el tiempo lo hago, porque de verdad que me siento, y me van a decir loca, ¿y qué importa? Pero me siento elegida, me siento como que el Señor me hizo así y me dijo, venga que la necesito para esto. Y me siento muy acompañada por la Virgen y yo la miro a ella con sus lagrimitas y me siento completamente identificada. Sé que ella me entiende como madre, sé que ella me consuela y sé que ella vivió un dolor aún más profundo del que yo puedo estar viviendo. Entonces eso me da paz y también mucha esperanza, porque yo la miro y yo digo, tú fuiste capaz, yo también soy capaz, porque tú me vas a dar toda esa fortaleza y todas esas gracias me las vas a alcanzar porque a ti te las dio nuestro Padre. Entonces también las quiero para mí y para todas las mamás que están en duelo. Y eso ha sido hermoso. Tengo otra historia muy especial que no sé si hay tiempo de contarles porque ha sido uno de los más grandes consuelos. Bueno, ustedes me dirán. Antes de eso, quisiera primero que todo honrarte
por precisamente la manera en la que has vivido todo este proceso. Honrarte porque te has dejado amar y usar por Dios precisamente a través de tu dolor. Eh, digamos que el duelo, y además no solo el duelo, sino el dolor en el mundo en general, es una causa precisamente que sirve de excusa para muchos seres humanos para precisamente alejarse de Dios, ¿verdad? Es decir, muchas de las preguntas que mucha gente se hace es si hay un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios lleno de amor, ¿por qué hay tanto dolor en el mundo? ¿Por qué hay tantas personas sufriendo? ¿Por qué ocurren cosas como las que obviamente nadie entiende, pero que ocurren de esa manera, ¿cierto? Como lo que le pasó a Juan y a David, al padre. Son cosas que se escapan en muchas ocasiones de nuestro entendimiento, pero que precisamente por eso se vuelven un espacio perfecto para acercarnos a Dios. Porque no sé, pues digamos que yo desde mi experiencia también de duelo, que a mis pues 13 años perdí a mi papá de una manera también muy brusca, pues precisamente digamos que aunque es una situación que es infinitamente llena de dolor, pues es, como tú lo dices, una situación de algunos pocos que nos permite al final abandonarnos y no tener ninguna otra opción más que abandonarnos del todo en él. Es decir, es una situación tan inexplicable, tan fuera de sentido, que ya no queda de otra sino abandonarnos en él. Y es eso lo que termina permitiendo que él obre y que él empiece a mostrar su amor en nuestras vidas. Algunos nos demoramos un poco más que otros, para algunos se nos facilita un poco más que a otros, pero definitivamente cuando llegamos a tomar la decisión de ya soltar el dolor y resignificarlo, que para allá quiero que vayamos, pues precisamente empiezan a ocurrir historias como precisamente la que tú nos estás contando. Pero definitivamente tiene que haber una decisión, y es esa decisión que tú tanto nos has compartido de siempre mirar al cielo y mantener una conversación profunda e íntima con Dios, confiando en Él, confiando en que su propósito, digamos que de alguna manera es mayor al nuestro, y que Él se aprovecha de cualquier situación para hacerla fruto y para poder traer esperanza y luz al mundo. Entonces, yo quisiera preguntarte, digamos que, ¿qué le dirías a una persona que en este momento esté viviendo un proceso de duelo en el cual puede que, así como tú dijiste que no peleaste con Dios, pues precisamente por todas las herramientas que has adquirido, para ti haya sido un proceso muy bonito, pero puede que muchas personas que nos están escuchando estén todavía con mucha rabia, estén con dolor en su corazón, estén llenos de confusión? ¿Qué le puedes decir tú a esas personas para que se prenda un poquito de esperanza y un poquito de luz en sus corazones? Sí, David, mira, pues tú lo has dicho, realmente es un abandono completo en Dios, porque hoy por hoy yo, primero lo que les decía, hay un propósito de Dios para cada uno. A algunos ese propósito les dura meses, otros pocos años y otros muchos años. Venimos a este mundo a cumplir ese propósito. Y creo que Dios todo lo hace bueno y todo lo hace perfecto. O sea, los planes de Él siempre son mejores de los nuestros. Y a una persona que esté pasando por esto, que mucha gente dice, es que no entiendo, es que no entiendo. Y miren, aquí no se trata de entender, es que no lo vamos a entender nunca, nunca. No se trata de entender, se trata de aceptar y de abrazar ese dolor y, como decías tú, resignificarlo. Poder convertir todo ese dolor en amor, porque el mundo está ávido de amor. Si nosotros transformamos eso en honor a ese ser querido que ya no está, pues de verdad que todo toma un rumbo diferente, porque uno siempre tiene en la vida dos caminos, siempre, mínimo, hay muchos, a veces hay más de dos, pero mínimo siempre hay dos. Y nosotros, y hablo yo pues por mi familia, tomamos la decisión del camino de la mano de Dios. En el nuestro era de la mano de Dios o andarlo solo. Y nosotros elegimos poder caminar con Dios,
poder estar de la mano de Él. Y vuelvo y les digo, Él, cuando tú le dices sí, así como los vendedores de libros que cuando están tocando y uno no abre, y si medio abre un pedacito, Él mete el pie y hasta ahí. Y así es Dios, Él mete el pie y si tú le abres, ya ganaste todo. Porque él hace todo nuevo, Él restaura, Él es el único que sana verdaderamente esas heridas tan profundas del corazón. Entonces es un abandono completo en Él y dos cosas que a nosotros nos han servido muchísimo, muchísimo. Y es servir y agradecer todo, por todo y en todo. Eso es algo que me Porque pareció muy, muy bonito y quisiera resaltarlo también. Y es que para muchas personas puede ser ilógico lo que voy a decir. Y estoy seguro de que tú me entiendes, pero muchas personas no. Pero yo hoy le doy también gracias por la muerte de mi papá. Es decir, digamos que, lo repito, para muchas personas puede ser ilógico, pero hoy, 12 años después de la muerte de él, eh, miro hacia atrás y me doy cuenta de que ocurrió de la mejor manera que podía ocurrir gracias a la presencia de Dios en mi vida. Y eso fue lo que marcó la diferencia para que hoy sea lo que yo soy. Para que hoy yo, por ejemplo, esté sirviendo a Dios. O sea, estoy segurísimo de que mi vida sería completamente otra si quizá no hubiera ocurrido esa situación tan dolorosa en mi vida. Entonces, ¿cómo le puede decir uno gracias a Dios por algo que duele? ¿Cómo le puede decir uno gracias a Dios por algo que, que genera muchísimo dolor, como para una madre perder a su hijo, para un hermano perder a su otro hermano, es decir, ¿cómo puede uno decirle gracias a Dios por eso? sí, sí se puede porque, mira, hay que hacer conciencia de que es que somos hijos de Dios y que estamos prestados en este mundo. O sea, Aura, tú, mis hijas, mi esposo, mis papás, yo soy prestadita mientras cumplo un propósito. Y hay que tratar de ayudarle a Dios en ese propósito, de poder cumplirlo a cabalidad. A veces nos desviamos y a veces no somos como tan firmes en eso, pero es poderlo descubrir y poderlo llevar a cabo. Pero ¿cómo se puede decir gracias en medio del dolor? Sí, porque si tú te devuelves a los momentos que viviste con esa persona, a todo lo que compartiste, todo lo que creciste como ser humano de la mano de esa persona, pues es que, como dices tú, seríamos muy distintos si esa persona no hubiera estado en nuestra vida. Que es que nos apegamos y queremos tenerlas por siempre, claro, porque vivimos tan bonito con ellas que no queremos que se vayan de nosotros. Además, en el caso mío, pues la ley natural nos muestra de que los papás no entierran a los hijos, que es al contrario. Y cuando esto sucede, una muerte tan prematura es demasiado fuerte, o sea, es demasiado duro. Pero cuando uno mira al cielo, uno dice, pues, qué es esta vida comparado con la eternidad? Nada, yo todos los días le digo a Dios que me ayude a cumplir mi propósito acá, le agradezco y que algún día quiero llegar allá, o sea, que quiero llegar a ver a mi hijo, a mi monito y obviamente estar en la presencia de él. Ese es mi anhelo de cielo más profundo que pues antes lo tenía, pero no tan fuerte. Y no es que me quiera morir ya, no. O sea, creo que todavía me falta mucho para poder cumplirle a Dios. Pero sí, volviendo a eso, pues les digo que esas dos cosas a nosotros nos han fortalecido muchísimo. Agradecerle a Dios todo, lo bueno, lo no tan bueno, lo malo, todo, porque todo, detrás de cada cosa hay un propósito más grande y servir. Nosotros servimos, pues seguimos yendo a familia misionera, servimos en un retiro de jóvenes que se llama Search. Bueno, y en este momento con la Fundación Puro Love, pues dedicados completamente. Tenemos también, pues, hago acompañamiento en algunos casos con jóvenes, con mamás que han devuelto sus hijitos al cielo y eso hace la diferencia. Miren, y hay una cosa que, pues, que personalmente me ha tocado mucho y es que la gente dice, no, es que a mí me cuesta mucho agradecer. Es que es muy difícil agradecer porque, claro, culturalmente todos lo damos por sentado y como si no lo mereciéramos. Sin embargo, yo les digo, mira, cuando te cueste agradecer,
ponte a servir, que cuando sirves vas a encontrar motivos para agradecer. Sí, De verdad, porque uno ve total. la necesidad humana y el dolor ajeno, que uno dice, gracias Dios. Miren, yo he tenido la posibilidad de hablar con muchas mamás y, y cuando veo mi historia yo digo, sí, qué duro, pero gracias Dios, porque hay otras historias que son mucho más duras. Entonces, solo agradecerle a Dios por todo, de verdad, servir, agradecer y abandono completo. O sea, yo le digo, Señor, aquí estoy, como dijo la Virgen, aquí estoy para hacer tu voluntad, hágase en mí según tu palabra. Abandono, porque sus planes siempre son mejores que los nuestros. Ahí iba a decirles como dos cosas mientras estabas hablando y la primera era como que pensaba cuando hablaban los dos de que como que mi directora espiritual, cuando también pasé un momento de duelo con mi abuelita y mi tía como que murieron a la semana una y luego a la semana la otra y bueno, fue como muy, muy fuerte, como que y mis abuelitos, uno le dio cáncer y el otro estuvo en coma, entonces como que fue demasiado, entonces ella me decía que es que tal vez nosotros tenemos una pieza del rompecabezas, pero Dios tiene el rompecabezas completo y creo que en el momento de duelo uno solamente ve la pieza, entonces la pieza que es, pues se te murió el familiar y ya te duele, eso es la única pieza que tienes, pero como que Dios tiene el propósito mayor, pero que tal vez uno no lo ve ahí, obviamente, pero como que es eso, como que a lo largo del camino y del tiempo y de la oración, pues creo que uno lo va entendiendo, como lo que decías de que fuiste entendiendo por qué llorabas, fuiste entendiendo por qué no iban a lo de Italia y por qué no les dieron la visa, como que todo iba como encajando luego, pero no en el momento. Y lo otro que iba a decirles es que cuando estabas diciendo en la comunidad, me acuerdo que pues yo vi la noticia como en Instagram y como que hablaba de que, o sea, bueno, sí contaban la historia, pero me acuerdo que ese día como que yo cogí e hice como un rosario como por cada uno de ellos y yo decía como, pues es que no solamente es como tu comunidad de Regnum Christi, es como el hecho de ser hermanos en Dios, hermanos en Cristo. Y yo estoy segura que mi grupo de la iglesia en Cali, en el templete donde llegó la noticia, sé que todos como que sentamos rodillas por las familias, por ellos, por su santidad. Entonces como que es ver que pues Dios y estar en un duelo en Dios es muy grande, es como, es un propósito muy grande, es como que todos somos juntos en el duelo, como que no solo fue tu hijo, sino como que yo creo que en ese momento el hijo de todas las mamás cristianas católicas que en ese momento como que pues sentaron rodilla por tu dolor y el dolor pues de todas sus familias. Entonces como Sí, que nada de eso. es hermoso, sí, Y ahora sí, tienes toda la razón. Imagínate que tuvimos la posibilidad de ir a Tierra Santa como al año y piquito. Y estando en un restaurante allá, pues en el hotel, se me acerca un señor y me dice, oye, yo te vi hoy en el pretorio, no sé qué, te vi muy angustiada porque de verdad me tocó muchísimo eso, porque ahí me sentí que el Señor me interpeló, como que el Señor me dijo ahí como, oye, no llores más, mira lo que yo sufrí, mira lo que padecí, mira lo que viví, estoy vivo. Entonces ahí fue un momento de quiebre fuerte para mí y entonces el Señor me analizó y me había visto temprano en el pretorio y me dijo en la cena, ay, yo te vi, no sé qué. Y yo le dije, no sé por qué, porque normalmente me quedo como calladita y en ese momento no sé por qué sentí como la necesidad. Yo le dije, venga, le voy a contar por qué estaba así y le conté y ese señor lloraba y no podía ni hablar y yo decía, ay, pero ¿qué fue? Y me dice, no, mira, tú eres la mamá de uno de los chicos que se murió viniendo del desierto de la Tatacoa. Y yo le dije, sí, el señor era un señor mexicano. Y me dice, tú no sabes lo que hemos rezado por ti. Y yo, ¿qué? Ustedes se imaginan al otro lado del mundo yo encontrarme con un X y que él me diga que ha rezado por nosotros. No, o sea, lo que tú dices ahora es inmenso. Absurdo. Estar con es otra cosa, es que es otro nivel, es otro nivel. Y les quiero, si tengo 5 minutos más, les puedo compartir la última cosita que de verdad para mí es lo máximo que el Señor me ha regalado. De Sí, eso, se sí, de puede. una vez, de eso queríamos hablar precisamente. ajá, Cuéntanos un poquito de los frutos de todo este proceso de sí. hoy, Marta Cecilia, cómo sirve, cómo agradece y cómo precisamente comparte esa experiencia con el mundo y con todos los que necesitan un poquito de esperanza. Pues sí, como te digo, el Señor se ha encargado de poner muchas personitas en mi camino. Entonces, pues hoy por hoy acompaño a algunas mamás en duelo, jóvenes. Como les decía, ahora seguimos
caminando en Search, en Misiones y ahora con la Fundación Puro Love. Y la Fundación Puro Love, pues ha sido un regalo que llegó directamente de David y me voy a volver un poquito porque resulta que después de que David se fue al cielo, al mes y piquito, yo soñé con él, he tenido la fortuna de poder soñar muchas veces con él. Ha sido un regalo inmenso de Dios porque son sueños muy sentidos, o sea, yo lo puedo tocar porque él era súper cariñoso conmigo, entonces le puedo coger la mano, lo puedo tocar, le puedo dar besos y yo me despierto como si hubiera sido real, o sea, yo sentí su piel, yo sentí su olor, entonces es precioso ese sueño. Bueno, ya llevo como 3 meses que no sueño con él, pero en un principio soñaba mucho con él. Y en uno de esos sueños, él al final de uno de esos me dijo, Ma, Juan Cadena tiene algo para decir. Y pues yo me desperté muy asustada. Le dije a mi esposo si él conocía a alguien con ese nombre, pues me dijo no, cogimos el celular de David, empezamos a buscar ese nombre en sus contactos de WhatsApp, a ver si se seguían en redes, no, nada, o sea, él no apareció por ningún lado. Yo dije, ay Dios, ¿qué será? Además que yo he sido de las que sueño, pero pues nunca recuerdo pues ni nombres, ni datos, ni nada de esas cosas. Y ese día me desperté con el nombre así súper clarito. Entonces, pues cogimos y empezamos a buscar en redes. Entonces, buscamos en Instagram y claro, los primeros perfiles eran privados, no podíamos ver nada. El perfil que seguía era un joven como que no me decía nada y el perfil que seguía ya me habló un poquito y nos llamó la atención. ¿Por qué? Porque era un perfil en donde su cara, su fisonomía era muy parecida a la del padre Jorge, con el, pues el sacerdote con el que murieron ellos. eh, Estaba en blanco y negro, que nosotros en ese momento pues había pasado un mes, nuestra vida pues no tenía color, la verdad, en ese momento no veíamos mucha luz, estábamos con el corazón oprimido completamente. Entonces entramos a ver el feed y empezamos a ver una cantidad de cosas y sacamos varias conclusiones de ese perfil. Lo primero que vimos era que se llamaba Juan Diego. ¿Y cómo se llamaba el mejor amigo de David? Juan Diego. Entonces era como que Dios santo, o sea, se parecía al padre Jorge, en blanco y negro, se llama Juan Diego, ¿qué es esto? Y empezamos a ver, y vimos como que la conclusión fue que estábamos en sintonía en Jesús y María porque él tenía muchas publicaciones de la Virgen, de santos, bueno, vimos que vivía en Bogotá, hicimos clic también porque vimos que tenía como algo, no sabíamos qué era, un blog, una fundación, no sé, para niños y jóvenes, y pues nosotros veníamos apoyando jóvenes, entonces como que también hicimos ese clic. Bueno, sacamos como varias conclusiones y ya la cerecita del pastel fue que vimos una publicación de él de un Sagrado Corazón de Jesús, muy linda. Y resulta que 3 días antes del sueño, nosotros habíamos encontrado en un cuaderno de David un Sagrado Corazón de Jesús dibujado y pintado por David. Y era casi exacto al que estaba ahí. Obviamente el de Juan Diego, el de la publicación, pues era digital, era más bonito. El de David era hecho a mano, con colores, pero pues Sagrados Corazones hay un montón, pero este era pues casi igual. Y eso fue como la cerecita y yo dije, no sé por qué, pero siento que es él. Entonces yo le voy a escribir. Entonces le escribí, le mandé un mensaje y yo me ponía en el lugar de él y yo decía, yo recibo un mensaje de estos donde alguien me dice, oiga, es que mi hijo se murió y que usted tiene algo para decirme. No, esta señora enloqueció. Pues, o sea, claro. Yo me ponía en el lugar de él y yo decía, pobrecito uno recibir esto. Entonces yo le dije, mire, con toda tranquilidad, si usted tiene algo para decirnos, genial. Pero si no, tranquilo, de verdad que yo no lo quiero molestar, no quiero incomodar, pero tampoco entiéndame que tampoco me podía quedar quieto. Y resulta que él se demoró 2 días para respondernos y la respuesta, pues se las quiero leer rápidamente. Me contesta lo siguiente. Apreciada Marta, el 5 de diciembre yo estaba recibiendo el ministerio de acolitado. Pues David y sus amigos murieron el 5 de diciembre. Yo estaba recibiendo el ministerio de acolitado, el último antes de ser ordenado diácono y sacerdote este año, si así Dios lo permite.
Paréntesis. Luego yo le pregunté que a qué horas había sido esta Eucaristía de la colitada y me dijo, fue en sus tierras, fue en Buga y empezó a las 12 del día y el accidente fue a las 12:10. Imagínense, ustedes saquen conclusión. El Señor nos ha dicho que hay que morir para vivir y que el grano que cae en tierra y muere da muchos frutos. David ofreció su vida por amor a Dios, a su iglesia y por la santidad de los sacerdotes. David es un joven que vivió en la tierra para Cristo y su corazón fue, es y seguirá siendo de Cristo eternamente. Él está más vivo que nunca, está feliz. Y lo que tengo que decirte es que te ama aún más perfectamente de lo que te amaba estando acá en este mundo. No está lejos, está más cerca que nunca. La comunión de los santos es un misterio del que poco se habla hoy en día en nuestra iglesia, pero es la realidad más real que hay. También tengo que decirte que tu vida, la de tu familia y la de David es un regalo para mí y lo serán siempre. Ustedes son luz para el mundo y la luz no puede esconderse debajo de un cajón, sino que tiene que ponerse en alto para que todos la vean y alumbren. No sé muy bien qué tendrán planeado el Señor y David para nosotros, pero presiento que es algo hermoso, que durará toda la vida. Yo actualmente me formo en La Ceja, Antioquia. Yo que había visto que vivía en Bogotá, estaba aquí, Ahí en el nomás. Seminario Nacional Cristo Sacerdote. Es probable que tenga que estar yendo los fines de semana a la parroquia La Purísima Concepción de Envigado. Les cuento que esa iglesia queda a 6 cuadras de mi casa, ni siquiera es al otro lado de la ciudad, o sea, es acá, nada más. Tal vez lo que te tengo que decir no es una sola cosa, seguro también hay muchas que tú tienes para decirme. Le doy gracias a Dios por tu vida, por ser la madre de un amigo, de un hermano en Jesucristo, por haberlo tenido en tu vientre, haberlo alimentado, cuidado y educado, para que amara a Dios sobre todas las cosas. Vean esto con lo que me remata. De parte de David, gracias por ser una madre entregada, fiel y amorosa. Gracias por enseñarme a amar a Dios y a que Él sea el centro de mi vida. Es el regalo más grande que me has podido dar en vida. Los espero con mucha paz y felicidad a todos. Conserva siempre la paz en tu corazón y mira a María de pie al lado de la cruz. Ella es quien entiende perfectamente lo que tú sientes, pues así lo vivió con Jesús. Ella es tu consuelo y tu madre también. Los amo a todos. Este es mi número celular, estoy para ti, tu esposo y tus hijas. Dios te regale su dulce paz y su amor. Postdata, el mensaje de parte de David es lo que me llega al corazón. No, o sea, les digo que nosotros leer estas palabras, en ese momento pues nos demoramos un montón porque leíamos una frase y llorábamos media hora. Hoy se las digo más o menos en paz, pero pues ha sido un regalo muy grande y en resumidas cuentas, Juan Diego, que después yo le dije, ¿cómo te digo? Yo estoy súper familiarizada pues como con un grupo de personas que se están formando para sacerdotes y les decimos hermanos, pero los diocesanos no sé cómo decirles. Y él voltea y me dice, pues no, dime como me dicen mis amigos cercanos y mi familia, Juan Di. Y yo, ay, no. Porque entre otras cosas yo les digo, para nosotros fue devolverle a Dios a nuestro hijo, pero realmente fueron 2 hijos. Juan Di, pues vivía aquí, Juan Di era otro hijo para nosotros, o sea, se fueron junticos. Entonces, pues Juan Di. Y como les digo rápidamente, pues Juan Di se ha convertido en otro hijo. Nunca un hijo se reemplaza con otro, jamás. Sin embargo, parte de ese consuelo de Dios ha sido enviarnos a Juan Di Cadena. Hoy por hoy ya es sacerdote. Y entre esos consuelos que Dios nos ha dado, pues muy hermoso, porque el 5 de diciembre del 2021 nosotros estábamos en el dolor más profundo que alguien pueda tener, con el corazón partido en 1000 pedazos. Y el 5 de diciembre del 2022, con una semanita y media de ordenado, estaba Juan Diego Cadena celebrando una Eucaristía, celebrando el aniversario de mi mono. Ha sido un regalo del cielo. Hemos podido pues compartir mucho, vivir momentos muy especiales
Él ya hasta cuarto tiene aquí en nuestra casa, estoy en el cuarto de él. Ha sido muy hermoso y como Dios sabe lo que hay en el corazón, muchas personas cuando mi monito se fue al cielo nos decían, oigan, creemos una fundación, hagamos algo en nombre de David, porque pues como David soñaba en hacer tanto el bien y que más personas conocieran el amor de Dios y servir, pues que no quede ahí, o sea, hagamos algo en nombre de él. Y yo les decía, esperen que el Señor irá mostrando, Dios nos irá diciendo, el Espíritu Santo nos va a mostrar. Y resulta que Juan Di Cadena venía con fundación incluida. Él había creado esta fundación desde hace mucho tiempo, desde el 2000, creo que 16, 17, donde ha hecho mucho bien, pero no la tenía constituida legalmente. Hoy por hoy está constituida legalmente y pues yo soy la encargada de la fundación con un agradecimiento inmenso a Dios. Ha sido un regalo hermoso y hemos hecho un montón de cosas. Tiene 3 pilares fundamentales la fundación, que es propósito, crear en los niños, jóvenes y adolescentes propósito y sentido de vida, formar líderes que inspiren y sanar corazones. Y todo lo hacemos bajo la educación experiencial. No nos imaginan, y las personas que el Señor ha puesto en el camino a trabajar con nosotros. Y todos los días yo me levanto agradecida con Dios porque lo siento, porque siento su presencia, siento su amor, siento que Él me abraza y me pone en su pecho y como cuando uno coge un bebé, un niño que lo acaricia y le dice aquí estoy, pues así me siento yo con el Señor, me siento muy amada y me siento, como dice la canción, la niña de sus ojos. Ha sido muy hermoso. Bueno, Marta, Entonces también. muchísimas gracias de nuevo. Precisamente te íbamos a preguntar por Puro Love. ¿Cómo te pueden encontrar o cómo pueden encontrar sobre esta fundación quienes nos están escuchando? No sé si tus redes pues las utilizas mucho también para compartir tu historia o no, pero cuéntanos o déjanos un Instagram, algún lugar donde precisamente puedan conocer sobre esta fundación. Yo de pronto también te voy a molestar un poquito y Claro. bueno, gracias precisamente por esa labor, por seguir dándole luz al mundo y por pues transmitir ese legado que David quería dejar. Yo quisiera también aprovechar para contarte que yo también de alguna manera viví de una manera cercana, por decirlo así, estando lejos, precisamente la muerte de David, de Juan Diego y del padre. Yo en ese momento estaba con alguien muy cercana del brother, que es Jorge también, que es esa otra persona que no estaba en ese carro, que sé que también significó para él un antes y un después en su vida. Y bueno, digamos que precisamente en ese momento lo único que pude hacer apenas me enteré de una noticia de esa dimensión fue orar. Y para quienes creemos precisamente en el poder de la oración, nada, solamente quiero que sepas que también desde ese gesto pues los abracé con amor y desde donde pude. Ay, Y es gracias, un qué llamado belleza. pues también para todos, es un llamado también para todos para que nos demos cuenta del el regalo tan inmenso, como decía Ava ahorita, que es de ser hijos de Dios, ¿no? La dimensión que significa ser hijos de Dios, ser hermanos en esta fe. Y bueno, entonces nada, para cerrar, ya cuéntanos esos daticos, cómo te podemos contactar, como si alguien quiere escuchar tu historia para precisamente llevarla a más lugares, cómo te pueden contactar a través de redes sociales y listo, y cerramos. El usuario de la fundación, pues de Puro Love, es Puro Love, o sea, Puro Love, perdón que lo diga así, pero hay personas que lo escriben distinto. Entonces es purolove.experience, experiencia, Okay. porque Bien. así las personas se enredan a veces. Entonces es purolove.experience, ahí nos pueden contactar. Yo sí tengo mis redes, pues no las tengo públicas, pero mucha gente me ha escrito a través de ellas también y me encuentran con el nombre completo, Marta Cecilia Moreno. Listo, súper. Bueno, Cualquier muchísimas cosa, de gracias. verdad, súper atenta, porque pues en lo que yo pueda ayudar, yo le digo a Dios, llévame donde tú quieras, aquí estoy.